Bienvenidos a Planet People Mining en español, temporada 2. Soy su anfitriona, Alison Capel. Aquí presentamos las historias de superestrellas en el cruce entre la minería, la sustentabilidad y las comunidades. Escuchen lo que motiva a los top profesionales en este campo impactante. Acompáñenos mientras describen sus desafíos y lecciones aprendidas. And if you're understanding me right now, look for Planet People Mining in English. La resolución de conflictos nace de la curiosidad con María José Rodríguez. Hoy hablo con María José Rodríguez, abogada ecuatoriana y experta en la resolución de conflictos entre proyectos mineros y comunidades. Hablamos de cómo su curiosidad por el mundo y las diferentes culturas le permite abordar situaciones conflictivas con empatía y de cómo el establecimiento de estándares y procesos crea un lenguaje en común. María José cuenta con una maestría en prácticas de desarrollo sostenible de la Universidad de James Cook en Australia y posee experiencia en los sectores público y privado en Ecuador. Ha vivido y trabajado en Canadá, Australia, México y Colombia. Tiene experiencia en investigación, debida diligencia, análisis y monitoreo de impactos sociales en proyectos mineros, así como en estándares internacionales de sustentabilidad para la minería. Recientemente cursó estudios en el Center for Social Responsibility in Mining de la Universidad de Queensland en Australia, además de un curso de mediación y resolución de conflictos en la Universidad de Harvard. Desde el año 2022, el equipo de Women in Mining Colombia y Universidad Externado de Colombia lidera un programa de mentoría con enfoque de género. Hola, María José, gracias por hacer parte del podcast. Feliz de estar acá, Alison. Te agradezco la invitación. Con mucho gusto vamos a tener una conversación súper interesante hoy. Claro que sí. Así que para empezar, cuéntanos un poco más sobre ti, más allá de lo que acabo de contar en tu biografía. ¿Cuáles han sido algunos hitos profesionales, personales de tu vida? Gracias, Alison. Yo creo que desde una temprana edad siempre fui muy curiosa respecto de aprender de otras culturas, de ver más allá del espacio en el que uno está cómodo o del espacio en el que uno siempre ha vivido o bajo las costumbres o la comida, el diálogo, los dialectos en que uno ha vivido. Entonces, siempre tuve esa curiosidad y yo creo que mi carrera o mi formación internacional partió a los 17 años cuando salí a Canadá a hacer un año de intercambio y fui a una comunidad remota en Quebec. Ahí aprendí el verdadero quebecois. Todo el mundo me dice, eso no es francés, eso es quebecois. Así que desde ahí partió mi curiosidad, si bien luego volví a Ecuador a estudiar mi carrera de pregrado en Derecho, soy abogada. Luego siempre me interesé por oportunidades de becas y tuve la oportunidad de a través de una beca ir a estudiar mi maestría en Australia. Fui a Cairns, al noreste de Queensland, a estudiar mi maestría en prácticas de desarrollo sustentable, donde en esa carrera también tuve la oportunidad de salir de Australia y trabajar, hacer estudios socioeconómicos en comunidades remotas en Indonesia sobre las afectaciones de las plantaciones de palma africana. Después volví a Ecuador, trabajé un poco más ya metiéndome un poco más al tema de minería y desde ahí volví a salir nuevamente y ya me quedé en el sector minero. Yo creo que la minería como industria es un sector bastante atractivo, desafiante en ciertos temas, sobre todo en los temas sociales. Y bueno, ahí me quedé y ahí sigo trabajando en varias formaciones y en varios temas del manejo social con comunidades, de estándares en distintos países en Latinoamérica. Y bueno, ahora estoy de vuelta en Ecuador viendo cómo ha cambiado la estructura, cómo ha cambiado la dinámica, digamos, los desafíos actuales que también mantiene el sector acá, pero con ese aprendizaje y ese bagaje de lo que pude ver en Colombia, en México y en otros países vecinos de la región. Así que muy interesada, me encanta hacer cursos, actualizarme. He tenido la oportunidad también a través de becas de hacer 2 programas de la Universidad de Queensland, del Centro de Estudios de Minería Sustentable.
y también hice un curso en Harvard de la Escuela de Derecho en lo que es mediación y resolución de conflictos, que me ayudó muchísimo en mi formación y en, digamos, todo el aprendizaje que manejo. Y finalmente, para comentarte, Alison, desde el 2022 realizó este programa de mentoría con Win Colombia que me encanta. Soy una aficionada, soy defensora, promotora de lo que es la mentoría, porque realmente en el programa vemos unos beneficios y unos resultados muy positivos que como comité nos motiva a seguir mejorando y trabajando en este tema. Wow. O sea, quiero seguir en esa onda de entender mejor lo que estás haciendo ahora, pero antes de, quiero regresar a una de las primeras cosas que dijiste. Por curiosidad, ¿cómo llegaste desde Quito hasta las partes rurales de Quebec? O sea, regresamos al inicio, o sea, ¿qué distancia, qué había en tu mente para decir, no es que solo quiero descubrir otra parte del mundo, pero una parte tan específica? No sé, explícame un poco esa curiosidad inicial que tenías a los 17 años. Mira, como te digo, siempre me interesó aprender otras culturas. Con mi papá desde pequeña hacíamos andinismo, acá visitábamos montañas y siempre nos encontrábamos con personas extranjeras, ¿no? Que visitaban el país acá, subiendo el Cotopaxi, el Chimborazo, montañas emblemáticas y volcanes emblemáticos acá en Ecuador. Mi papá se hacía amigos de los alpinistas, andinistas, y desde ahí empecé esa curiosidad, ¿no? Y cuando mi papá me dijo, mira, voy a hacer todo el esfuerzo y quisiera que aprendas de verdad el francés. Y claro, un grupo de amigos se iban todos a una sola región, o sea, un grupo de ecuatorianos, y eran como 6 personas, y mi papá decía, bueno, ¿quieres irte con ellos? Le digo, no, porque si voy con ellos, sí, voy a estar acompañada, voy a estar cómoda, pero no voy a aprender el idioma, vamos a seguir hablando español y comiendo comida ecuatoriana y voy a seguir en la zona de confort allá y esa no es la idea, quiero incomodarme, quiero aprender de realmente una inmersión total. Entonces ahí surgió la oportunidad y mira que fui a una pequeña comunidad que se llama Masquinongé. El colegio estaba en Louisville, que tenía que tomar un autobús de como 10 minutos y fui la primera latina en esa comunidad, entonces todo el mundo era curioso, ¿y cómo es Ecuador? ¿Y qué comes? ¿Y cómo se habla? ¿Cómo se baila? Me ponían a bailar la Macarena en todas las fiestas, en todos los matrimonios. Perdón, esto me hace reír, pero continúa. Sí, fue algo muy bonito, una curiosidad de ambos lados, ¿no? Porque para mí también, yo juraba que hablaba francés, pero no, llegué allá y otras palabras, un dialecto totalmente distinto. Tú también hablas francés, Alison, entonces como que entiendo esas particularidades del lugar donde uno va, pero fue muy bonito, aprendí que es cazar, comer animales silvestres, aprendí a abrir un pescado, que eso nunca había hecho, aprendí lo que era una pesca sobre hielo, que eso, o sea, acá en Ecuador nunca se había escuchado, menos aún en ese tiempo que, digamos, el desarrollo tecnológico y la conexión era un poco más limitado que ahora. Yo hablaba con mis padres cada 2 semanas por teléfono porque estaba muchísimo, era una llamada súper breve, pero fue muy bonito. El colegio me trataron como una alumna más, o sea, no es que, bueno, vienes de oyente, no, o sea, no, tú eres acá una alumna más y vas a hacer todas las calificaciones y vas a hacer todos los exámenes, vas a aprender literatura quebequense. Entonces fue un desafío muy grande, no te voy a decir que fue fácil, pero yo creo que eso me formó, decir, puedo ante desafíos difíciles, diferentes, ante cambios culturales y realmente aprender. O sea, yo todavía cuando voy a PIDAC, a este congreso en Canadá de minería, procuro ir a visitar yo digo que son mi familia y en Quebec y les hago una visita y estamos en contacto y de verdad se creó un vínculo muy especial. Qué lindo. Y me encanta cómo todo eso nació a partir de una curiosidad, punto. O sea, de parte de tu papá, de curiosidad de escalar montañas. Pero yo siempre digo, no siempre, porque lo aprendí recién con esta última experiencia de ser emprendedora, pero más que todo, pero cuando uno sigue esa línea de curiosidad sin aún saber cómo va a terminar, algo bueno va a pasar y hay que confiar de seguir en esa línea. Pero entonces cuéntanos un poco más sobre lo que estás haciendo ahora en tu carrera. Ya acabas de empezar de contarnos sobre el programa de mentorería que estás haciendo con mujeres en Colombia. ¿Y explicas un poco más sobre a qué te dedicas profesionalmente hoy en día? Sí, a partir de esa experiencia, yo creo que me entró esa pasión de trabajar con la gente, con comunidades, de tener ese, digamos, cultural, de aprender de ellos, no solamente uno venir a decir qué quiero hacer y cómo quiero hacerlo, sino aprender sus costumbres,
sus formas de organización social, de trabajo, de prácticas culturales, religiosas. A partir de eso dije, bueno, ¿cómo yo enfoco eso a lo que yo quiero trabajar? Si bien yo estudié Derecho, yo no soy litigante de estar en juzgados y meterme en juicio y defender, no. Pude haberlo hecho en un momento en la carrera a través de la Procuraduría en Ecuador, donde se defiende, digamos, los intereses del Estado a través de procesos arbitrales, y fue una práctica muy interesante, pero dije, no, siempre tengo que volver a esa parte de trabajo comunitario, ¿no? Entonces, es lo que he podido conocer un poco más en Colombia, por ejemplo. También estudié un poco la parte de trabajo social en México, en los proyectos mineros que puede haber conocido allá, pero más allá, digamos, del relacionamiento comunitario como tal, es cómo manejar eso o cómo hacer ese link del trabajo que se hace en campo con el trabajo corporativo, cómo hacer que eso esté bien comunicado, que, digamos, el mensaje que viene del corporativo se conecte con lo que se está trabajando en campo, porque a veces hay una desconexión, me imagino que tú también lo hayas podido experimentar, Alison, y cómo estandarizar ese trabajo, o sea, cómo decir, bueno, cómo yo lo puedo estar haciendo bien respecto de otros proyectos vecinos, o cómo yo lo estoy haciendo bien respecto de lo que me pide el país base donde yo estoy trabajando, y más aún, hacia más, cómo yo lo estoy haciendo respecto de la práctica internacional, ¿estoy haciendo bien o no ese trabajo comunitario? Entonces, he trabajado en lo que es análisis de riesgo, es monitoreo de impactos sociales en distintos proyectos, y ha sido una práctica muy interesante de conectar, como te digo, con lo que son los estándares de. Ahora hay una variedad de iniciativas, de intenciones de estandarizar, no solamente lo que es trabajo comunitario, sino varios aspectos. El aspecto ambiental, social, el famoso ESG del que todo hablamos, pero que a veces nos cuesta, digamos, materializar o hablarlo en forma práctica y tangible, como lo hacemos en los proyectos. Hablando de estándares, hay varios, hay por ejemplo el Towards Sustainable Mining que se ha aplicado ya en varios países en la región, hablando de Latinoamérica. Seguí muy de la mano uno de los proyectos en Colombia y cómo está avanzando allá. Veo que en Argentina, en Brasil, está aplicando cada uno en momentos distintos, pero que demuestra estos estándares, aparte del TSM y el Copper Mark, los principios del ICMM, tienes IRMA, en fin, hay una variedad de opciones, pero que demuestra esto son unas intenciones voluntarias de hacer las cosas mejor aún de cómo las estamos haciendo y de cómo yo poder comunicar lo que yo estoy haciendo en palabras sencillas o tangibles o fáciles de entender a mi país vecino, los inversionistas y al mercado internacional con el cual yo estoy conectado, vendiendo mis minerales, etcétera, hablando de un lenguaje más sencillo. Mucho se ha trabajado en ese sentido. He podido también ayudar desde acá de Ecuador con una organización que se llama AIME a presentar unas observaciones a una iniciativa del estándar global consolidado, que es una iniciativa que ahora está bajo consulta pública y lo que trata de hacer es integrar, digamos, todas estas opciones de estándares que se manejan actualmente en el sector y manejar un solo diálogo, digamos, o una sola normativa voluntaria de sustentabilidad para tener un lenguaje más sencillo y que no haya esta confusión de, bueno, ¿cuál aplico? ¿De qué forma lo aplico? Sino que sea un solo mensaje o una sola forma de comunicación. Un par de cosas de lo que acabas de decir que quiero resaltar acá. Es que cuando estabas hablando al inicio sobre tus experiencias más iniciales, por ejemplo, en las comunidades en México y en otros países, en Colombia, comentaste de que cómo saber si lo estoy haciendo bien. Y además dijiste, cuando estabas presentando este concepto de estándares, más como una acción de cómo podemos estandarizar ese trabajo. Y quiero volver esos temas a lo que estás viviendo ahora o lo que el sector minero en Ecuador está viviendo ahora, es que es un relativamente un nuevo sector a nivel internacional, a nivel formal en Ecuador. Y tenemos la gran oportunidad de crear, como dijiste, un lenguaje más sencillo, solo mensaje en sobre cómo podemos hacer bien el trabajo. Pero es desafiante porque ahora se han multiplicado tantos estándares a tal punto, podemos decir, que uno al final no se sabe qué aplicar en el campo. Y dijiste bien al inicio de que estudiaste una carrera de derecho, pero dijiste, no ingresé exactamente en derecho como tal, pero yo veo
un hilo que conecta bien a ese enfoque de derecho a un valor agregado a esta conversación actual sobre cómo podemos influenciar y crear un lenguaje más sencillo para que las compañías sí pueden aplicarlos en el campo, en este nuevo sector, en este país que recién se está despegando en la gran minería. Entonces, cuéntanos un poco más sobre lo que estás haciendo hoy en día frente a esta oportunidad y ese problema. Alison, es muy válida tu argumentación y yo creo que el sector minero en general, no solamente acá en Ecuador, es el sector más escrutinado a mi criterio, es decir, el que más está en la mira de qué hace, qué no hace, qué ocurre, qué no ocurre, porque sí, hay que reconocer, hay que hacer un mea culpa que ha habido varios incidentes, especialmente en el área ambiental, del manejo ambiental. Y claro, han sido oportunidades de mejora, o sea, no podemos decir que la práctica es igual ahora como fue hace 20 años y está bien. Es bueno que las comunidades sean exigentes, es bueno que las comunidades tengan esa curiosidad o esa necesidad de requerir más explicaciones. ¿Qué va a pasar si esto? ¿Cuáles son los distintos escenarios? ¿Cuál es el peor escenario, el worst case scenario? ¿Qué puede pasar si ocurre tal? ¿Y ustedes cómo van a responder? Entonces yo creo que mientras las comunidades sean más informadas, más educadas respecto de qué es minería, de cuáles son las afectaciones, tanto positivos como negativos, es súper importante. La educación es clave en este sentido y yo creo que eso es lo que hay que trabajar en las comunidades, en los países, porque ¿qué estamos viendo? Hay muchos países o proyectos como tal que están recibiendo una negativa muy grande, no solamente de parte de las comunidades, sino de países en general. Y hay varias disyuntivas, digamos, de la aceptación o la negativa ante los proyectos mineros, y yo creo que eso es importante. Y el vínculo que yo hago con lo que estudié, yo aplico, digamos, mi formación de derecho, de abogada, en lo que es la resolución de conflictos y por eso me interesó tanto este curso que hice de Harvard, que todos eran abogados litigantes y yo era la única que trabajaba en minería y me decían, ¿por qué haces este curso? Les digo, el conflicto siempre va a haber en comunidades, siempre va a haber cierto sector, cierta oposición local o un poco regional, incluso nacional, y es bueno, o sea, no hay que temerle al conflicto. Cuando uno dice, no sé, pues los psicólogos de parejas te dicen, mira, peleese todo lo que quiere con su esposo o su esposa, pero váyanse a dormir tranquilos, o sea, en paz, sin haber peleado o hechos las paces al final del día. Y así es como tiene que ser, o sea, una relación de familia, de pareja, con las comunidades, siempre va a tener algún conflicto. Uno puede explicarles, decir, miren, en exploración va a ser de esta forma, comuniquemos claro, anticipadamente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un proyecto ya empieza en construcción, cuando ya la gente de la comunidad ve la maquinaria entrando, que empiezan a nivelar el terreno, dicen, hoy esto se viene de verdad? Cuando ya es tangible esos cambios que empiezan a ver, pues dicen, ok, yo di mi consentimiento, sí, pero ahora veo y tengo este temor de cómo va a cambiar mi vida, cómo va a cambiar mi acceso al agua, cómo va a cambiar la carretera por donde yo entraba todos los días. Ya cuando empiezan a ver esos cambios tangibles, se puede generar un temor y la licencia social puede variar o no respecto a esos momentos que se viven en los proyectos mineros. Es una relación que siempre se tiene que manejar de forma positiva, mantener un diálogo y aceptar, como te digo, esas negativas o esas problemáticas que pueden haber, porque un proyecto minero que siempre tenga una licencia social positiva, yo creo que son muy pocos o no existen y está bien. Y es cómo nosotros manejamos como compañía, como gobierno local, cómo manejamos esos conflictos con las comunidades y cómo los resolvemos, no en el sentido de yo solamente velar por mis intereses, sino de verdad entender las necesidades y preocupaciones de la comunidad receptora. Sabes que cuando estabas contando sobre ese momento de conflicto, eso estuve en una conversación con una empresa acá en Estados Unidos la semana pasada. Y este proyecto quiere entrar en la etapa de construcción el año que viene. Y hasta el momento, honestamente, no tiene un sistema estructurado de relacionamiento con la comunidad. Entonces le dije, no sabes lo que va a venir. Este momento de que llega la maquinaria, los trabajadores de cualquier parte del mundo, a todo. Eso es cuando llega la plata. Ahí llega el conflicto hecho. O sea, ya sabemos que eso va a pasar y que ustedes tienen el lujo, que ustedes saben que eso va a pasar o quieren que esto pase.
el año que viene. Tienen un año. Así que, ¿qué podemos trabajar ahora para prevenir esto? Y que además podemos resaltar todas las oportunidades de este momento, ¿no? Si uno Ujú. sabe que este momento va a ser muy estresante, un poco para regresar al familiar. Si uno sabe, estoy preparando un viaje de verano, bueno, que uno sabe que vamos a estar en el auto, vamos a estar en un departamento pequeño con toda la familia extendida. Bueno, de situación, de niveles de estrés. Estoy Ujú. preparando desde ahora, varias semanas con anticipación, cómo voy a ocupar a las niñas en el auto, cómo voy a Ujú. organizar la semana, qué plan podríamos tener, una consulta previa con mi mamá para saber cómo vamos a hacer todos los días. Pero pienso en esto porque mucho en ese escenario de conflicto se puede prevenir con Así claras es. expectativas, un poco regresando a los puntos iniciales que hicimos sobre los estándares, cuáles son las expectativas en las cuales los dos estemos alineados y luego cómo vamos a resolver conflictos, porque como dices, en algún momento va a pasar. Pero estoy curiosa porque yo nunca hice este curso de negociación y resolución de conflictos. ¿Algunos aprendizajes que podrías enseñarnos a nosotros que aprendiste en ese curso que sí ves una aplicación verdadera en el campo, en tu trabajo? Absolutamente. Mira, uno de los profesores, de hecho, como experiencia corta, te comento, él formó parte del equipo negociador del Tratado de Paz de Colombia. Eso me llamó mucho la atención, porque es un aspecto bastante, digamos, o es un proyecto que fue bastante escrutinado, bastante criticado, juzgado positivo o negativamente en Colombia. Y bueno, me interesó mucho cómo se trabajó esa parte. La mente o el aprendizaje principal fue cómo manejar las expectativas, ¿no? Y en la parte emocional que tienen las partes en un conflicto, que es súper importante. Porque ¿qué ocurre? Uno está preocupado, uno se siente engañado, uno se siente derrotado, uno se siente como, no, estoy perdiendo esta batalla y tengo que defenderme. Entonces, ¿cómo manejar esa parte psicológica? Y yo creo que si bien esto era un curso impartido por la Escuela de Derecho, pero me interesó esa parte psicológica de cómo mermar, digamos, esa conflictividad o esa agresividad con que puede venir la otra persona o la contraparte, porque puede ser una negociación grupal, por ejemplo. Entonces, cómo yo aceptar o, digamos, acoger esa agresividad de una forma no personal. Entonces, cómo yo digo, ok, esta persona está así o está preocupada porque le pasó esto, porque percibe que este va a ser su resultado, que está perdiendo, que se le está atacando personalmente a su bolsillo, a su patrimonio, a su comunidad, a su integridad. Entonces, no desmerecer esa preocupación y acogerla, decir, mira, entiendo que tienes tal preocupación, pero yo estoy aquí para que solucionemos esto. No vengo yo a juzgarte o a decirte que no está bien lo que tú estás diciendo, que no es correcto. No, vamos a dialogar, vamos a, digamos, poner sobre la mesa cuáles son tus intereses, que son distintas de las necesidades, por ejemplo, y vamos a hacer esa distinción y cuáles también son mis intereses y realmente identificar si mis intereses coinciden con esas necesidades o si son distintas, o veamos cuáles son las necesidades mutuas que nosotros tenemos. Entonces, yendo al tema, a un proyecto minero, ¿qué uno espera como proponente o como del proyecto que se vaya a desarrollar? Obviamente uno espera que el proyecto prosiga, éxito, obviamente avanzar a construcción, que yo pueda explotar, que pueda hacer un cierre correcto de la mina, que no tenga ningún accidente, ninguna fatalidad, que en fin, todo positivo, ¿no? Y yo como comunidad, pero bueno, si ya estamos acá, entonces hagámoslo bien. ¿Cuáles son los beneficios que yo comunidad voy a tener? ¿Cuáles son mis oportunidades de empleo? ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes? ¿Cómo vamos a mejorar las condiciones de salud? ¿Cómo ustedes me van a ayudar a conectar a la ciudad o al puerto principal? ¿Cómo vamos a hacer ese tipo de mejoras? Ahí viene mucho la información. Entonces, por ejemplo, en los procesos de mediación o de resolución de conflictos importa mucho quién actúe como mediador o quién actúe como intermediario en esa resolución de conflictos y que entienda efectivamente cuál es el tema de conversación. Entonces, ¿qué pasa a veces? Que veo mucha gente o digamos que trabajan en petróleo y dicen, ah, bueno, me voy a cambiar a minería porque es lo mismo o es similar, digamos, que puede ser en algunos aspectos, pero yo creo que requiere mucho más entendimiento y formación en ciertos
temas que son intrínsecos de la minería y que hay que entenderlos, formarlos para tener una resolución efectiva de los conflictos. Y mi último punto también respecto de esto es que cuando uno como proponente o como geólogo entra a una comunidad a hacer al menos una prospección, ni siquiera exploración, uno ya genera una expectativa en la comunidad y eso hay que aceptarlo, Alison, y eso es algo súper importante. O sea, nosotros como países, Colombia, Ecuador, decimos, o Colombia se ha explorado menos del 1% del territorio para entender qué minerales y metales nosotros tenemos. Está bien, pero ¿qué implica socialmente esa exploración? Al entrar a una comunidad, lo hablaba con unos chicos estudiantes de geología, decía, miren, a veces nosotros vamos a las comunidades y ya nos están preguntando, bueno, ¿y qué nos van a dar de trabajo? ¿Y qué nos van a traer? Y dice, no, nosotros solo apenas venimos a ver qué hay acá. Entonces, ese diálogo anticipado, yo creo que es súper importante dejarlo claro y proponerlo de una forma positiva con las comunidades para que se entienda, porque ¿dónde ocurren estos proyectos, Alison? En zonas remotas donde ni siquiera el Estado nacional a veces tiene acceso fácil, o sea, son áreas donde no necesariamente hay agua potable o donde hay poco acceso a luz eléctrica, donde los servicios realmente no llegan. Entonces, claro, las comunidades al ver una empresa extranjera que viene a hacer unos hoyitos, dicen, bueno, ¿qué me van a dar? Vienen a darme tal beneficio. Entonces, sí se genera una expectativa fuerte en las comunidades que hay que trabajarla de una forma positiva y entender a la comunidad el por qué se genera esa expectativa. O sea, concuerdo completamente contigo. Me hace pensar en unas conversaciones aún recientes que estoy teniendo con algunas empresas de exploración, que muchas veces las empresas de exploración creen que el proyecto empieza al momento de perforar. Todo lo que sucede antes de perforar no cuenta. ¿Para qué hablar con las comunidades? Porque aquí no hay proyecto. Y muchas veces aún más con las empresas mineras, escucho muchas veces, o sea, ese proyecto no ha empezado hasta que tengamos el financiamiento para la construcción. Entonces, ¿para qué hacer todo ese trabajo con las comunidades si no sabemos aún si hay el proyecto o no? Porque esto no va a existir hasta construir una mina. Pero yo siempre digo, me acabas de confirmar que no estoy loca en decirlo, de que desde el punto de vista comunitario, ese proyecto llega al segundo que te veo, que entre esa idea de proyecto en mi comunidad. Podría ser aún antes de verte, que yo escuché que hay un proyecto de exploración a un geólogo o una persona de una empresa privada de recursos naturales que le interesa mi zona. Ese segundo nace el proyecto con las comunidades. Entonces, me acabas de confirmar un debate que aún muy recién estoy teniendo con algunas empresas, pero más profundamente, o sea, tu trabajo de resolución de conflictos en las comunidades mineras. Cuando te llaman a ti, estoy suponiendo, te llaman a ti porque ya hay un problema, ¿no? Y tú estás llegando para ayudar a solucionar el problema entre las partes interesadas. Entonces, cuando tú llegas, ¿qué es lo que la gente suele no entender sobre tu rol en este momento? Y eso es parte también, yo creo, Alison, súper importante, cómo nosotros como consultores tenemos que hacer un trabajo ético y transparente. Entonces, está bien, venimos a través de la empresa, pero ser transparentes en los resultados que uno pueda encontrar, digamos, de la consultoría, de los diálogos con las comunidades, si es que hay ciertas disyuntivas o discrepancias entre el trabajo que se está realizando por el personal de relaciones comunitarias con las comunidades, pero no al tema de acusar, ¿no? No es un trabajo acusatorio de que tú no estás haciendo esto, tú no estás haciendo lo otro, no, sino de, bueno, ¿cómo solucionamos esto en conjunto? Entonces, siempre yo trato de velar por un trabajo integral de diálogo, justamente de diálogo interactivo, en que a mí me encanta cuando las comunidades o digamos la gente que trabaja en relaciones comunitarias tiene ese acercamiento de, ah, no, mira, es que la señora va a dar a luz, ya le falta 2 meses y esta otra persona, su hijo ya se fue a la ciudad a trabajar. Entonces tienen esa conexión real porque tú lo sientes, tú lo percibes, entiendes que la empresa está realmente conectada con las comunidades. Entonces, cuando uno entra como consultor externo, mucho depende de la información que te pueden dar la empresa. Hay ratos en que hay cierto celo, digamos, de la gente más que trabaja en campo, que te comparte o no toda la información. Pero yo creo que mucho depende de la intención con la que uno se acerque. Entonces, como te digo, uno no tiene que entrar con la intención
acusatoria, sino de, bueno, vamos a solucionar, vengo yo, sí, como agente externo, pero vengo a ayudar a ver con otra visión. Tú estás en el día a día y a veces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, ayúdame tú que estás por fuera, ¿cómo tú lo ves desde afuera? ¿Cómo tú tienes esa percepción? ¿Cómo tú lo ves respecto del proyecto que está al lado? ¿Cómo tú lo viste respecto de cómo se está haciendo en México? ¿Cómo tú lo viste respecto de lo que se está haciendo en Colombia? ¿Cómo tú lo ves? Y esa visión externa yo creo que ayuda mucho también a entender ciertas cosas con las que uno se da vueltas y vueltas porque está en el día a día y no necesariamente ve un poco más hacia afuera. Entonces, ese trabajo yo creo que es importante y delicado también de manejarlo, pero desde afuera se tiene esa visión un poquito más clara y colaborativa. O sea, finalmente los trabajos que yo he realizado he sido más facilitadora que venir a decir, mira, esta es la solución y así tienen que hacerlo. Sino bueno, abramos otra forma de diálogo. ¿Por qué no lo preguntamos de esta otra forma? ¿Por qué no lo conversamos así? Y de acuerdo a eso, bueno, sí, tienes razón, mira, conversemos de esta forma y llegamos a una solución. Y yo creo que también es importante formalizar las maneras de comunicación porque a veces se simplifican a las actas de las reuniones y yo tengo el Excel donde tengo la tabla y dije que hice esto, lo otro. No, hagamos de una forma un poquito más formal y ahí viene, como te digo, esta aplicación de los estándares que, digamos, te formalizan esas formas que yo pueda tener un poco más criollas o un poco más locales de cómo manejarlo y decir, bueno, así como yo lo estoy comunicando de acuerdo a este estándar, de acuerdo a estos KPIs, yo puedo transmitir el mensaje de forma más clara al corporativo para que haya una buena línea de comunicación entre lo que se hace abajo en campo versus lo que como corporativo me están requiriendo hacer o me están pidiendo reportar. O sea, lo que capto ahí es que cuando uno acepte ese estándar, digamos, como el proceso en común a lo cual nosotros coincidimos, eso ayuda mucho a distinguir, tú tienes este rol y yo tengo este rol. No es que tú vienes a quitarme mi trabajo, quitar mi rol. Me gusta mucho como explicaste muy abiertamente y eso muchas veces pasa. Cuando llega el consultor, cuando llega la persona del centro de la casa matriz, eso sí me pasó varias veces, es que yo estaba trabajando en la casa matriz o una oficina cooperativa regional. Yo vengo al inicio, antes de conocerme, a la operación o al proyecto, es como que, ¿para qué estás aquí? Que yo ya estoy haciendo mi trabajo. Es que como que Ujú, no, yo tengo otro rol por diseño, ¿no? Tú tienes tu rol de campo y de relacionarte directamente con las comunidades, por ejemplo. Pero ujú, yo, mi rol, como tú estabas diciendo, tú tienes el lujo de ver cómo se está aplicando esto en otras comunidades, en otros países, otras situaciones, para traer esa expertise, para ayudar y complementar más bien esa experiencia en campo, que cada uno de nosotros tengamos nuestro rol y aún más claro para evitar los conflictos y los malentendidos es que cuando uno parte a partir de un estándar y un punto de partida en común para decir que sí, vamos a trabajar a través de un plan de relacionamiento, así registrar y tomar notas de esa reunión, vamos a registrar esto en nuestro sistema, en fin, lo que contiene ese estándar o este reglamento o este procedimiento. Y a veces uno puede decir, uy, esos estándares, burocracia, eso complica nuestra ujú. vida, pero yo digo, como estabas diciendo al inicio, cuando uno mira esto como una oportunidad de llegar con un solo mensaje, con un lenguaje más sencillo, un lenguaje en común, eso te ayuda a evitar aún el conflicto y cuando haya conflicto, ¿no? Alinearse más fácilmente al propósito, conocimiento, a cómo vamos a trabajar conjuntamente. Sí, reconociendo que hay un desacuerdo aquí, hay algo que tenemos que resolver y estamos de acuerdo con esto, pero que vamos a trabajarlo conjuntamente a través de este marco, este guía para salirnos en Ujú. adelante. Así que yo, muy bien lo que acabas de explicar. Pero para terminar, ¿qué consejos darías a otros que quieren seguir en tus pasos y tener éxito en este campo? Mi consejo, sea la carrera
que uno decida estudiar o sea la formación profesional que uno quiera tener, justamente como tú dices, esa visión o esa curiosidad de entender qué está pasando por fuera. Porque yo digo que uno puede tener una visión, sí, muy propositiva, eficiente, pero al menos por curiosidad, cómo lo están haciendo en otros lugares. No te digo solamente Australia, no te digo solamente Canadá, no te digo solamente Chile, pero sí sirve de mucho, como tú dices, inventar algo que ya existe. Bueno, cómo yo puedo adaptar o qué aprendizaje yo tengo de cómo lo están haciendo allá y cómo yo lo puedo hacer bajo mi formación, bajo mi cultura, bajo mi forma de entender las cosas, cómo yo lo puedo hacer de acuerdo a eso que puedo aprender. Entonces, siempre es importante ser muy curioso de qué está pasando afuera, analizar cómo me sirve a mí aplicar esas modalidades, esas formaciones, tecnología de afuera y cómo yo poder hacerlo. Eso es muy importante. Y otra cosa que, bueno, no lo conversamos, se nos fue el tiempo, pero creo que siempre es importante acompañar a una carrera profesional con un proceso de mentoría. Yo he escuchado varios de tus podcasts, Alison, y siempre alguien hace mención a su mentor o a mentora. ¿Qué aprendí de esta persona? ¿Cómo me ayudó? ¿Cómo me formó? ¿Cómo me ayudó a destrabar esta dificultad personal, profesional, educativa? ¿Cómo me ayuda esta persona a aplicar una beca? ¿Cómo me ayuda esta persona a cuestionar donde yo me encontraba en ese momento? Entonces, yo creo que la mentoría es súper importante de acompañar siempre. Yo creo que es un tema que no es que pase de moda, no es algo que entra ahora en conversación y después de un par de años ya no. No, yo creo que una mentoría es vital para una formación profesional e internacional, porque a veces los mentores también nos pueden incomodar y nos pueden lanzar a esa incertidumbre. Y lánzate, incomódate y métete a hacer esta otra cosa. Aprende mejor el idioma. O ¿por qué no haces este curso para que aprendas tal otra cosa? Entonces, yo creo que en la industria minera, y sobre todo siendo una industria que todavía es masculinizada, pues trabajar esas intenciones también con grupos femeninos para que tengan ese alcance más grande es vital y tenemos que acompañarlo y formarlo a través de organizaciones o las mismas empresas para que siempre haya ese acompañamiento de crecimiento profesional. Yo estoy muy endeudada a muchos mentores. Lo que dices es cierto. Es una parte del desarrollo de la carrera que no hablamos siempre. Es cierto cuando uno está empezando de que está bien pedir ayuda. Es que no, yo sí sé hacerlo solo y no sé, yo he visto también esa mentalidad. Yo digo, nadie lo hace solo que tenga éxito. Exacto. Necesitemos esa comunidad de personas de nuestra vida, nuestra comunidad personal. Así que me gusta mucho cómo has dado énfasis en esa parte de la importancia de mentorería. Bueno, María José, me encantó esa conversación. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast. Muchas gracias, Alison, por la invitación y te deseo muchos éxitos en los próximos episodios. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y apoyar nuestro podcast. Suscríbanse, por favor. Dejen una reseña de 5 estrellas y hasta la próxima.